Buenas noches, comunidad. Les envío un fuerte abrazo lleno de esperanza y deseando que estén teniendo un excelente día. ¿Qué pasa cuando el ser humano crece en un ambiente lleno de gritos, golpes, humillaciones y vergüenzas causadas por el alcoholismo de papá o de mamá? Solamente tenemos dos opciones. Una, continuar con el ciclo del alcoholismo y que nuestros hijos tengan la misma miserable vida, o romper de una vez con este círculo vicioso. Aunque la segunda opción pareciera ser la más factible, muchas veces esta llega demasiado tarde, así como la experiencia que nos hace llegar Angelina, quien por muchos años soportó el alcoholismo de su padre y que posteriormente seguiría los mismos pasos que él. Gracias, Experiencias Emocionales, por aceptar y compartir mi experiencia. Me ha animado a escribirles, esperando que alguien más les sea de mucha ayuda. Yo comencé a beber desde muy temprana edad. A los 17 ya había dejado la escuela y bebía con frecuencia. Vengo de una familia muy destrozada por el alcoholismo de mi padre. Soy la segunda de 4 hermanos y todos vivimos el mismo infierno en ese lugar que nunca fue un hogar. Mi madre, por su lado, siempre fue una mujer sumisa y callada, quien a la vez también vivió el alcoholismo de su padrastro, y una vez que se encontró a mi padre, repitió la misma vida que tuvo de niña. Creo que ella creció con la idea de que el hombre puede beber y hacer lo que le dé su gana. Nunca, pero nunca contradijo a mi padre en ninguna de sus malas acciones, ni porque la golpeaba cada vez que llegaba ebrio. Gritos y humillaciones fue lo que siempre recibió. En ese tiempo yo era una niña todavía y no podía hacer más que quedarme callada y ver a mi madre sufrir. Por eso el día que tuve la oportunidad de largarme de la casa, lo hice. Emigré a los estados fronterizos de México, que es el país de donde soy. Llegué sin conocer a nadie y aún mendigando mis primeros meses fueron muy buenos. Al menos fueron mucho mejor que toda mi niñez. Rápidamente conseguí trabajo de lavacoches. El dueño del negocio me dejaba dormir ahí en el autolavado, así que no pagaba renta. Pero la vida en esa ciudad era muy diferente. Parecía que la ciudad nunca dormía. De fiestas y borrachos estaba lleno. No había día que no viera la algarabía, y eso poco a poco me fue contagiando, hasta que la curiosidad me llevó a dar mis primeros pasos en esa vida nocturna. Y lo primero que pude encontrar fue droga por todos lados y alcohol, mucho alcohol. Sinceramente, la droga siempre me dio miedo. Había visto a un tío caer en ellas hasta el punto de quedar casi loco, desahuciado pues. Pero el alcohol no me daba miedo. Por el contrario, quería probarlo, y así fue. Mis primeras borracheras fueron con algunos compañeros del trabajo. Por mucho tiempo así me la llevé de fiesta en fiesta. Cada fin de semana era para embriagarme. Cambiaba de trabajo a menudo, ya que regularmente me corrían mis patrones, hasta que ya con 24 años me junté con un muchacho que había conocido en mi trabajo de aquel entonces. Después de un buen tiempo decidimos juntarnos y tuvimos a nuestra única hija. Debido a mi embarazo tuve que dejar de beber por un tiempo, pero entonces me volví neurótica, debido a la ansiedad de querer beber. Me desquitaba con mi esposo, quien no dejaba de beber y llegaba borracho muy seguido. Se estaba repitiendo la misma historia y yo no quería eso. Al poco tiempo nació mi hija y todo estaba muy bien. Él había disminuido su forma de beber, se comenzaba a controlar. Parecía que por fin nos volveríamos responsables y asentaríamos cabeza. Pero un día se fue y no volvió. Solamente me dejó un recado con un poco de dinero, lo suficiente para llegar a casa de mis padres. ¿Qué iba a hacer yo sola? Con una nena de pocos meses de edad. No podía trabajar, tampoco quería dejar a mi hija.
y entonces opté por regresar a casa. Tenía mucho miedo. Habían pasado algunos años y nunca me interesé por saber cómo estaba mi familia. Ni siquiera sabía si mis padres aún vivían o cómo estaban. Pero aún así volví a casa. Mi madre lloró de felicidad al verme. Mi padre había cambiado mucho. Había enfermado y se notaba muy acabado. Aún tomaba en ocasiones, pero ya no era el mismo que yo había dejado años atrás. Mis hermanos ya habían hecho su vida y 2 de ellos se encontraban en otras ciudades y solo uno seguía en casa. Me recibieron cálidamente y me quedé con ellos. Lo primero que hice fue buscar trabajo y mi madre se encargó de cuidar a mi hija. Todo marchaba bien, pero no pasó mucho tiempo en que volví a agarrar la borrachera. Mis padres no me llamaron la atención y eso me agradó. Fue entonces que comencé a tomar mucho y en poco tiempo me volví una alcohólica. Comencé a beber tanto que en poco tiempo ya mi alcoholismo se había vuelto un problema. Ya no atendía a mi hija, me había vuelto problemática. En muchas ocasiones, al llegar a casa incluso tuve que echarle en cara a mi padre todos los abusos y la mala vida que nos dio de niños. Me la pasaba en las cantinas. Ya no aportaba dinero en casa y a veces me iba 2 o 3 días a beber. Me desaparecía hasta que mi hermano iba a buscarme y me traía a casa. Pero llegó el momento en que mi madre ya no me soportó más y me dio a la niña. Me dijo que ya no la cuidaría más. Ella pensó que con esto yo dejaría de beber y comenzaría a hacerme cargo de mi hija. Pero entonces sucedió lo peor. Me llevaba a mi hija conmigo cuando tomaba. Ahí la tenía conmigo en las cantinas, sin importarme el ambiente lleno de hombres, cigarros y drogas. Muchas de estas veces me quedaba dormida bien borracha, sin saber nada de ella. Y al despertar tener que buscarla y estar preguntando en casa si habían visto a la niña. Claro que mi hermano o mi madre iban por la nena en las cantinas para que no le pasara nada. En esos años se había vuelto muy famoso un anexo en nuestro pueblo y mi madre, sin pensarlo, tuvo el valor de encerrarme antes que el DIF municipal me quitara a mi hija. Fue una experiencia muy difícil para mí. Nunca me imaginé estar encerrada en un anexo y mucho menos ser la primera mujer en estar ahí. Tras cumplir el tiempo de rehabilitación, no me sentía convencida todavía. Tenía mucha vergüenza de haber estado ahí. ¿Qué va a decir la sociedad? ¿Qué va a decir la gente? Y al principio también me encontraba muy enojada con mi madre, pero también tenía mucho miedo de volver a beber. No quería perder a mi hija. Y al final seguí asistiendo a mis reuniones todos los días en el mismo anexo. Ya con el tiempo he reflexionado muchas cosas y por fin estoy convencida de dejar de beber. Muchas gracias amigos por escuchar mi experiencia. Sé que es corta, pero espero que de verdad le sirva a alguien más.